Muy buenas tardes a todas las personas que miran este video. Este video corresponde a la clase virtual del sexto módulo del Diplomado en Gestión Pública Descolonizadora y Geopolítica del Estado Plurinacional. Un gran saludo. Ugunapaigu, Songoman Tapacha, Tukulgangunapaj, Magemasicunas, Panacunas. Bueno, es importante un poco poder ver esta tarea, digamos, si lo decimos de esta manera, de lo que iba a implicar reflexionar sobre algunos puntos que se van a dar en el presente video. Entonces, más o menos vamos a hablar de lo que son las nuevas izquierdas latinoamericanas, que es un punto importante de debate para su formación política, para entender también lo que es la configuración actual de las ideas políticas en Latinoamérica, que tiene una influencia directa dentro de lo que es el tema de la gestión pública. Recordemos, como dijimos en una clase anterior, cuando hablamos de movimientos sociales, que las ideas, según un poco el enfoque en el cual se sitúen, van a ser el desencadenante de los cambios políticos, pero también de los procesos de elaboración de políticas públicas. Así que mucho de lo que se va a hacer dentro de lo que es la gestión pública va a ser la gestión de las ideas respecto a las demandas que tienen las poblaciones, los grupos sociales en relación a la satisfacción de sus necesidades. Hay un texto muy interesante que es escrito por Isabel Raubert, que es una politóloga, para mí una de las politólogas más interesantes que tiene actualmente lo que es Latinoamérica, dentro de lo que es este análisis de la izquierda, que comienza a hablar de entender un poco lo que es la configuración de Latinoamérica después de la consolidación de los gobiernos de izquierda, léase los gobiernos ecuatorianos, bolivianos, venezolano, pero también lo que es el tema de la conformación y reaparición de ciertas olas neoliberales de derecha, como el caso de Brasil, Argentina, ¿no?, con Macri y Bolsonaro respectivamente. El mismo hecho, el detonante que nos permite analizar el rol protagónico que se entiende lo que es el tema de Latinoamérica, va a partir también por lo que es el tema de la subida al gobierno de Donald Trump. Cuando Donald Trump sube al gobierno, realmente detona la alarma a nivel mundial, porque realmente nos ayuda a pensar, digamos, de que hay argumentos que llevan, digamos, a que la gente en el mundo, en otros países, plantee, digamos, unas políticas de orden bastante agresivas, bastante proteccionistas a la vez en el tema económico, digamos, como los que propugna Donald Trump, ¿no? Y también esta idea, digamos, de tratar de hacer grande otra vuelta a América, que es la consigna que maneja, digamos, Donald Trump dentro de lo que es el tema de su campaña, va a implicar también un nuevo relacionamiento, un nuevo posicionamiento con respecto a Latinoamérica. Bajo el gobierno de Obama, como que un poco se dio la espalda y se permitió que ciertos procesos políticos puedan desarrollarse dentro de lo que era el tema de Latinoamérica, ¿no? Es decir, que sale Bush, casi por el 2003, 2004, e ingresa Obama, y con él como que hay una oportunidad para que estas tendencias progresistas que fueron Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández, encuentren un espacio para poder, una oportunidad para poder sentar una soberanía política, económica, ideológica, diferenciada a la que siempre tuvimos como esa concepción de Latinoamérica como el patio trasero. Entonces, se podría decir que con Donald Trump de poder hay como un recomodo de la dominación global, o sea, como que hay un cambio de lo que es el tema del capital que primero modifica un poco lo que es estas reglas de libre comercio que había sido como la consigna insignia que tenía los países industrializados como una forma de relacionamiento casi obligatorio con los países menos industrializados como los africanos y sudamericanos, en el cual comienza a cuestionarse como que esto del libre intercambio no había sido tan beneficioso como ellos propugnaban, es más, les había afectado bastante, ¿no?, en el tema de la fuga de empresas y demás cosas que podemos escuchar constantemente que señala el presidente Trump.
Y así como dicen, establecerse, digamos, una serie de programas proteccionistas. En el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, lo que es el tema del Brexit, ¿no? La salida mediante referéndum de Gran Bretaña de lo que es el tema de la Unión Europea también te muestra eso, ¿no? O sea, como que estos países capitalistas que en una primera instancia impulsaban lo que eran los acuerdos de libre comercio, porque recordemos que los primeros años del siglo XXI y finales del siglo XX, como que hay un debate muy fuerte en torno a esta necesidad, digamos, de profundizar el libre comercio. Es más, el ALCA, lo que fue la alianza el Tratado del Atlántico Norte, por ejemplo, que es lo que se comenzó a establecer como una forma, digamos, de obligatoriedad del comercio libre. Incluso Hugo Banzer Suárez en 99, 98 planteaba esta idea de integrarnos a un mercado de libre comercio y demás cosas. Comienza a ser cuestionado por los mismos impulsores, ¿no? Es decir, que hay como un proteccionismo con el cual se establece. Y de igual forma, una vez consolidados los gobiernos populares, los gobiernos de izquierda, digamos, en el caso de Bolivia, Ecuador, que conocemos, en nuestro caso, el hermano presidente, se ve que hay una serie en la cual estos gobiernos, por ejemplo, han logrado conformar un nuevo paradigma histórico-cultural. Una nueva forma de pensamiento, una forma de organización, un nuevo funcionamiento, con esta idea, digamos, de superar lo que es el tema del antiguo paradigma. La revolución democrática y cultural, la revolución ciudadana, la revolución de los trabajadores, la revolución ciudadana, vuelvo a decir, son ejemplos de esta idea, ¿no? De esta idea de la superación, esta idea de la integración, de una nueva forma de observar. Así que en estos 20 años que podríamos decir que es comienzos del 2000 hasta donde estamos viviendo actualmente, se puede ver que ha habido una serie de procesos que ha buscado más bien y que han permitido la consolidación de los sectores populares y el beneficio de ciertos derechos, es decir, una expansión de los derechos, una expansión de las garantías constitucionales a sectores antes desprotegidos, ¿no? Como las comunidades indígenas, como las comunidades de los trabajadores, los periurbanos y demás cosas. Y esto ha sido posible porque ha habido un agotamiento del siglo neoliberal, ¿no? O sea, hay un proceso en el cual el neoliberalismo no responde, porque ya conocemos de sobremanera. Pero también estas catástrofes, digamos, que han sido resueltas por los gobiernos, llevan, digamos, a plantear realmente hasta dónde podemos seguir hablando de esta matriz, digamos, revolucionaria, contraria a lo que fue todo lo que fueron las políticas neoliberales. A ver, me explico. Si todos los gobiernos de izquierda que han logrado, digamos, establecer un nuevo paradigma económico, social, cultural, digamos, como respuesta a todo lo que fue el neoliberalismo a finales del siglo XX y todo lo que implicó, digamos, en cuestión, digamos, de pérdida de seguridad laboral, pérdida de espacios para los trabajadores. Si todo este sector progresista popular, digamos, que trató de responder a estas cuestiones que conocemos de lleno, en 2019, ¿qué podemos entender de este proceso que ya podría decirse que es una época post-neoliberal? O sea, por un lado, estamos hablando de que hay una dependencia, primero con respecto, digamos, a tratar de separar un poco, digamos, la época neoliberal y tratar de entender un poco, digamos, este nuevo proceso, pero también en ese nuevo proceso, ¿dónde quedan articulados, dónde quedan posicionados y qué lugar van a ocupar lo que son los movimientos sociales y los sectores de izquierda, más propiamente dicho? Por eso, entender esta configuración que les digo así en grandes rasgos, implica ante todo entender y preguntarnos nosotros, y ustedes sobre todo preguntarse, ¿qué es la izquierda actualmente en Latinoamérica? Si se ha agotado ya este siglo neoliberal, ha sido superado por estos viejos paradigmas, por más que hay algunos resabios, como algunos políticos que aparecen, digamos, en época electoral, pero sí ha agotado en cuestión de ideas, en cuestión de mentalidad. ¿Cuál es el nuevo papel que tiene que tomar entonces la izquierda o cuál es el nuevo elemento que los va a aglutinar para poder seguir profundizando las transformaciones en Latinoamérica? Eso es interesante porque gran parte identifica, digamos, que hay dos corrientes que se están estableciendo actualmente en los sectores de izquierda en Latinoamérica. La primera es la continuidad de los procesos revolucionarios y la segunda es la generación de pactos de gobernabilidad con sectores conservadores.
La continuidad de los procesos revolucionarios es apostar por la reelección de los gobernantes de izquierda y apostar por la continuidad de estos gobiernos. Es una tendencia que se ha comenzado a establecer en Latinoamérica, ¿no? Y que, bueno, implica también, digamos, sus gastos, sus costos políticos, ¿no? Porque estar en el poder mucho tiempo también implica un desgaste como tal, ¿no? O sea, no es que tú entras al poder y estás tranquilamente 30 años, o sea, siempre va a haber un desgaste político de por medio, es un proceso natural de la política como tal. La segunda corriente es lo que les decía, los pactos de gobernabilidad. ¿Y qué implica más o menos este pacto de gobernabilidad? Como que tratar de mantener el grueso de las medidas transformadas, pero tratar de coordinar y reducir las tensiones con los sectores conservadores para que estos acepten un poco lo que es el tema del cambio de las reglas de juego. Para graficar dos ejemplos, Venezuela optó por la continuidad de lo que fue el proceso como tal, ¿no? Conservar el gobierno, conservar el modelo. Chávez falleció, entró Maduro, pero trató de mantener la conservación. Ecuador con Correa planteó lo segundo, lo que era el tema de los pactos de gobernabilidad. Entonces decidió hacer pactos con sectores que eran su oposición para poder mantener la gobernabilidad pensando que eso iba a un camino. Sin embargo, en el primer caso, primero que en la continuidad de los procesos ha habido una clara muestra, digamos, de lo que diría Slavoj Zizek, lo que es el tema de que los sectores, digamos, de que los procesos políticos que tienen esta continuidad marcada, digamos, que si bien respetan, revalorizan y rescatan lo que es el tema de las demandas de las poblaciones, no han podido aglutinar los nuevos sectores, las nuevas demandas que también se articulan desde otros sectores de izquierda. Es decir, como que se han quedado en este clivaje que les decimos, ¿no? De la superación del neoliberalismo y que han tratado de incluir por su misma naturaleza de izquierda, pero como que no a la totalidad de lo que son los nuevos sectores que están apareciendo, ¿no? Y dígase lo que es el tema de los sectores medioambientales, dígase lo que es el tema del feminismo, dígase lo que es el tema de ciertas nuevas consignas que se manejan dentro de lo que es el tema de la izquierda latinoamericana. Y el segundo sector, que decidió más o menos apostar por un pacto de gobernabilidad, ha sufrido las consecuencias, han sido derrocados. Ha sido derrocado, uno de ellos ha sido derrocado Dilma Rousseff en Brasil, ha sido derrocado Rafael Correa, traicionado por Lenín Moreno en Ecuador. O sea, se dan cuenta, esa es la segunda corriente como tal. Entonces, esta forma, digamos, de forma en la cual se ha establecido el proceso de cambio y la búsqueda de sustentar lo que es el tema de la revolución popular, nos lleva a plantear, digamos, que hay un desgaste político que se está viviendo actualmente los gobiernos. Y eso es una serie, no porque los gobiernos hagan mal su trabajo, es realmente innegable que hay procesos muy importantes que han sido impulsados por los gobiernos progresistas, sino porque el tema de que tengan vivir una guerra mediática tan fuerte que ellos viven para sustentar y poder manejar lo que es el tema de la ola de derechos, también va a llevar a que ciertos medios también tengan que cerrarse un poco con respecto al tema del pueblo, ¿no? Entonces, como que no es que se alejan, sino como que cambian la estrategia con la finalidad de dar continuidad. Entonces, en la era Trump, esto es muy complicado porque pareciera, digamos, que hay un ensañamiento contra este tipo de gobiernos progresistas porque el poder imperialista no puede permitir que los dominados puedan ser libres, ¿no? Entonces, por eso se plantea, digamos, que la radicalización de los procesos es una cosa que al final se va ralitizando, ¿no? También este tema. Ahora, esto nos lleva, digamos, a un aprendizaje clave para los pueblos. Creo que eso es la idea interesante en este planteamiento de qué son las nuevas izquierdas. Primero, que esta idea de lo que es la izquierda como tal, que conocíamos, digamos, y conocemos desde la lectura de la clásica izquierda del siglo XX, es un proceso que debe ser mucho más reflexionado también dentro de lo que es el tema de nuestras investigaciones, ¿no? O sea, como qué es la izquierda actualmente. O sea, si bien reconocemos que los gobiernos, como los gobiernos bolivianos, el gobierno venezolano, aún se pueden considerar como gobiernos de izquierda como tal. O sea, el mismo concepto de que son la única izquierda dentro de lo que es el tema de la nueva configuración latinoamericana es un tema que debe reflexionarse mucho más, ¿no? Y más desde el punto de vista de cuánto se puede recoger estas ideas de los nuevos sectores, digamos, de izquierda para profundizar lo que es el tema de una gestión pública descolonizadora.
Entonces aquí hay nuevos elementos que hace pena, digamos, analizar, y creo que es el reto que les pongo en esta clase virtual, de que ustedes piensen, digamos, y señalen cuáles podrían ser estos nuevos sectores de izquierda que están apareciendo. Ojo, no confundamos tampoco la izquierda con los grupos reaccionarios que también critican a estos gobiernos progresistas. Hablamos de izquierda con sectores constructivos, nuevas vertientes que pueden alimentar, que pueden mejorar lo que es el tema de las propuestas que se están viviendo los gobiernos, y con eso sea una vía pacífica para profundizar la revolución. Entonces, la primera experiencia popular es que tenemos que buscar un conjunto de aprendizajes. Tenemos que aprender a reaprender lo que ya hemos aprendido para poder ser vigente. Ya se decía, digamos, que una revolución tiene que ser permanente. ¿Por qué permanente? Porque tiene que ir constantemente retroalimentándose de las cosas, y tenemos que dialogar también con otros sectores que ya han sido vencidos dentro de lo que es este proceso revolucionario, para poder también buscar incluirlos dentro de lo que es el tema del proceso de formulación de las políticas y de la gestión como tal. Pero, ojo, ahí entra el segundo aprendizaje clave. El tema de incluir no significa pactar. El pacto se ha demostrado ya en el caso ecuatoriano, en el caso brasilero, en el caso ecuatoriano y brasilero sobre todo, que ha sido lapidario para los gobiernos progresistas, porque han permitido que sectores ultraoligárquicos derroquen lo que es el tema de las revoluciones y los procesos transformadores que ha vivido Latinoamérica y esos países específicamente. Tercero, que necesitamos influenciar lo que es el tema de la educación política y la batalla ideológica en eso central. Parece que hay una desideologización muy fuerte dentro de lo que son los gobiernos, dentro de lo que es el tema de la izquierda, y un ejemplo de eso es lo que le estoy diciendo. Tenemos que comenzar a ampliar nuestra concepción de lo que realmente es izquierda y comenzar a debatir con las nuevas tendencias ideológicas para, a partir de ese debate, sumar nuevas ideas. Entonces, eso nos va a llevar a un empoderamiento para ser sujetos transformadores. Y por último, tenemos que buscar la manera de cambiar lo que es el pensamiento del siglo XX, que creo que es el debate más fuerte, ¿no? O sea, en el cual ya no dejemos un poco, digamos, lo que es el tema de las alturas del siglo XX, comencemos a plantear las nuevas demandas y las nuevas realidades de lo que estamos viviendo. Estamos entrando ya casi al 2020 y son 20 años después del 2020, pero muchas veces seguimos debatiendo y profundizando en cuestiones que son del siglo XX, debates que realmente nos representan. Entonces, estas nuevas izquierdas que surgen, por ejemplo, como el ecologismo, el ambientalismo, que es un nuevo paradigma de izquierda que está surgiendo en Latinoamérica, que porque no se le está entendiendo en la magnitud por los sectores realmente de izquierda tradicional, digamos, de los que han logrado los gobiernos progresistas, está permitiendo que la derecha utilice los argumentos de esta izquierda en contra de los mismos gobiernos progresistas. También está ahí el movimiento feminista, ¿no? Con todas sus nuevas demandas que está estableciendo, con todas estas nuevas corrientes que está estableciendo, que es una nueva izquierda también que tiene mucha fuerza y fortaleza, de la cual se tiene que debatir y se tiene que nutrir. Entonces, eso va a implicar que tiene que haber un proceso de formación encaminados a fortalecer la autoconciencia de los sujetos revolucionarios y la voluntad y capacidad de actuar coyunturalmente juntos con una proyección estratégica. Entonces, creo que eso es básicamente lo que se tiene que ver este nuevo debate de las nuevas izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, yo les dejo este tema. Como lo he dicho, quería hacer esta videoclase lo más amplia posible para el debate, y me gustaría tal vez que nos pongan, digamos, en la tarea, en los comentarios, algunas cosas que ustedes consideren pertinentes para analizar esa nueva izquierda, ¿no? Muchas gracias.